Hoy lo que parecía ser un día tranquilo y lleno de alegría para Tutieu y Uri, se vio de repente alterado por un encuentro lleno de tensión. Mientras ellos trabajaban juntos en la granja, disfrutando del aire fresco y de los momentos sencillos de la vida, algo importante estaba ocurriendo en casa. La madre de Uri había llegado a la casa de la madre de Tutieu, y su conversación pronto se tornó en una confrontación llena de acusaciones y reproches. Mientras tanto, Tutieu y Uri, ajenos a la discusión, seguían en su mundo sin saber que su relación estaba a punto de enfrentar una prueba inesperada. ¿Cómo reaccionarán cuando descubran lo que está sucediendo? No te pierdas lo que viene porque las sorpresas están por llegar. Hoy, mientras Tutieu y Uri trabajaban juntos en la granja, bajo el sol radiante cosechando brotes de bambú y cuidando el jardín, todo parecía tranquilo y lleno de armonía. El aire fresco de la mañana y el sonido suave de la naturaleza acompañaban su jornada mientras conversaban alegremente sobre los pequeños detalles de la vida. Tutieu le contaba a Uri sobre los frutos maduros de caqui, que planeaba llevar al mercado con la esperanza de obtener una buena venta. Ambos disfrutaban del momento felices con el trabajo que habían realizado y emocionados por las posibilidades que el día traía consigo. El ambiente era ligero, lleno de risas y complicidad, como si nada pudiera interrumpir la paz que compartían. Pero de repente algo inesperado estaba por suceder. Aunque nada en el entorno parecía presagiarlo, una situación tensa se estaba gestando en otro lugar, a punto de interrumpir la tranquilidad que tanto apreciaban. Sin que ellos lo supieran, un encuentro lleno de conflictos y disputas estaba a punto de cambiarlo todo, amenazando con alterar la paz que tanto habían logrado construir. La madre de Uri irrumpió en la casa de la madre de Tutieu, completamente furiosa. Sin un saludo ni una palabra de cortesía, comenzó a lanzar acusaciones con una intensidad palpable. ¿Qué es esto de que Tutieu haya traído documentos falsificados para reclamar propiedades de Uri? No puedo creer que ustedes hayan hecho algo tan bajo. Su voz estaba cargada de ira, y la frustración se reflejaba en cada palabra que salía de su boca. No podía soportar la idea de que Tutieu y su madre pudieran haberse involucrado en algo tan deshonesto, y la rabia crecía dentro de ella. Para ella aquello era un acto imperdonable, y no podía dejar de expresarlo. La madre de Tutieu, sin embargo, mantuvo la calma a pesar de las acusaciones tan graves. Con serenidad pero firmeza respondió: «No sé de qué estás hablando. Yo no he hecho nada de lo que estás sugiriendo. No he llevado ningún documento falso, ni he intentado apropiarme de lo que no me pertenece». Su voz no mostraba ni un atisbo de temor, solo la claridad de alguien que sabe que la verdad está de su lado. «Lo que estás diciendo es completamente falso», continuó la madre de Tutieu, esta vez con un tono más suave pero igualmente firme. «Si realmente quieres entender lo que ocurrió, podemos hablar de ello de una manera civilizada, pero no voy a tolerar que me acusen injustamente». Su respuesta estaba cargada de dignidad, buscando aclarar la situación de una forma tranquila, sin dejar que el enfrentamiento escalara aún más. La tensión en la habitación era palpable, pero la madre de Tutieu sabía que no podía ceder ante las acusaciones infundadas. Aunque la madre de Uri continuaba con su actitud desafiante, ella no se dejó intimidar. La madre de Tutieu, manteniendo una calma impresionante ante las graves acusaciones, respondió con firmeza, asegurando que no había hecho nada de lo que la madre de Uri la acusaba. «No he hecho nada de lo que estás diciendo.
No he reclamado ninguna propiedad, ni mucho menos llevado documentos falsos. Todo lo que estoy haciendo es lo correcto sin engaños, dijo con voz tranquila, pero con la certeza de alguien que sabe que está en lo cierto. Sus palabras eran claras, pero la otra mujer, visiblemente molesta, no estaba dispuesta a aceptar ninguna de sus explicaciones. La madre de Uri no pudo mantener el control por mucho tiempo, y en su furia exigió que Tutieu se alejara de su hijo. Ya ha pasado suficiente entre nuestras familias. Tú y tu madre no tienen nada que hacer en la vida de Uri. Es hora de que te apartes, dijo con una dureza y determinación que dejaba poco espacio para el entendimiento. Las palabras fueron como cuchillos cortando el aire entre las dos, pero la madre de Tutieu se mantuvo firme, no dispuesta a ceder ante las demandas de la otra mujer. A medida que las emociones se intensificaban, las palabras se volvieron cada vez más afiladas. Cada frase estaba cargada de resentimiento, y ninguna de las dos parecía estar dispuesta a dar su brazo a torcer. Las tensiones entre ambas crecían mientras el aire se llenaba de un enojo palpable. La conversación se estaba convirtiendo en una batalla sin posibilidades de encontrar un terreno común. Finalmente, cuando parecía que no quedaba nada más que discutir, la madre de Uri, frustrada y agotada, se levantó y se marchó, dejando tras de sí una atmósfera densa de tensión y frustración. No hubo un acuerdo ni una solución. La calma que había reinado en la casa de Tutieu antes de la llegada de la madre de Uri se había desvanecido, reemplazada por una sensación incómoda y cargada de emociones no resueltas. La situación, aunque aparentemente resuelta por el momento, seguía siendo un conflicto pendiente, y todos sabían que este era solo el principio de una lucha mucho mayor. Mientras tanto, Tutieu y Uri no tenían ni idea de la intensa discusión que se estaba llevando a cabo en la casa de la madre de Tutieu. Ellos seguían disfrutando de una tranquila pausa, respirando aire fresco y conversando alegremente. Después de un día agotador de trabajo en la granja, ambos se sentían aliviados y relajados, como si las preocupaciones del día se desvanecieran por completo en ese momento de calma. La belleza del paisaje y la compañía del otro les proporcionaban una sensación de paz que no experimentaban a menudo. Mientras descansaban, comenzaron a hablar sobre sus planes a futuro. Tutieu compartió sus ideas sobre cómo podrían mejorar el jardín, y Uri, entusiasmado, mencionó los platos deliciosos que podrían preparar juntos con los ingredientes que cultivaban. Había algo profundamente reconfortante en imaginar una vida compartida llena de pequeños proyectos y sueños por cumplir. Cada palabra que compartían parecía hacer que el futuro se viera más brillante, más cercano. Para ellos este era el tipo de vida que anhelaban, sencilla, llena de amor y trabajo en equipo. Ambos se sumergieron en ese momento dulce, sin preocuparse por lo que ocurría fuera de su pequeño mundo. Estaban demasiado felices y relajados para pensar en las tensiones externas. La charla fluía con naturalidad y la cercanía de Uri le daba a Tutieu una sensación de seguridad y felicidad que nunca antes había experimentado. Sin embargo, mientras disfrutaban de su tiempo juntos en la casa de Tutieu, las tensiones se acumulaban. La conversación de la madre de Tutieu con la madre de Uri estaba lejos de resolverse, y cada palabra dicha en esa disputa podía cambiar las cosas para siempre. Pero por ahora, Tutieu y Uri seguían ajenos a todo eso, sumidos en su mundo perfecto, sin saber que las decisiones y los conflictos de las personas que los rodean podrían alterar lo que ellos consideraban seguro.
La tranquilidad de su presente estaba a punto de verse amenazada, aunque ni uno ni otro lo imaginaba en ese preciso instante. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Hôm nay Tử Tiêu và Uri đang bận rộn làm việc ở trang trại, thu hoạch măng tươi và chăm sóc khu vườn. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ về công việc và những quả hồng chín đỏ khi không ai ngờ rằng một cuộc gặp căng thẳng sắp xảy ra. Mẹ của Uri trong cơn giận dữ bất ngờ xuất hiện tại nhà của mẹ của Tử Tiêu. Không chào hỏi, bà ta ngay lập tức lao vào chỉ trích, trách móc và chất vấn về việc Tử Tiêu mang giấy tờ đến để đòi lại tài sản. Bà ta không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng Tử Tiêu và mẹ cô làm điều đó và bộc phát sự tức giận. Mẹ Tử Tiêu bình tĩnh đối đáp, khẳng định rằng bà không hề làm như vậy, rằng không có chuyện đòi tài sản như mẹ Uri đã nói. Tuy nhiên, mẹ Uri không chịu buông tha. Bà ta yêu cầu Tử Tiêu phải rời xa Uri và cho rằng quá khứ giữa bà và gia đình Tử Tiêu đã đủ và không cần phải tiếp tục. Mọi lời lẽ trở nên gay gắt và cuối cùng mẹ Uri đã tức giận bỏ đi, để lại bầu không khí căng thẳng. Trong khi đó, Tử Tiêu và Uri vẫn không hề hay biết về cuộc tranh cãi căng thẳng đang diễn ra tại nhà của mẹ Tử Tiêu. Họ vẫn đang ngồi nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành và trò chuyện vui vẻ với nhau. Cả hai cảm thấy thoải mái sau một ngày làm việc mệt nhọc. Những căng thẳng từ công việc cũng như cuộc sống dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.